Capítulo 3. Disfrutar de Él. En Él está todo escondido. Tal como vimos en los capítulos anteriores, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo los insta a regresar a Cristo. Se distrajeron, se cayeron de la gracia. Ahora tienen que volver a Cristo, dijo el apóstol. Gálatas habla de no distraerse del Señor. En realidad, cada carta de Pablo se escribió debido a que la gente se había desviado. En Colosenses, por ejemplo, se habían distraído con la filosofía del mundo y Pablo tuvo que instarlos a regresar. Ahora bien, es importante que tengamos en claro que Dios tiene un diseño para nosotros. Ese diseño se inicia en Génesis y Apocalipsis muestra su consumación. ¿Por qué Dios creó al hombre? El objetivo de Dios, al crear al ser humano, fue que el hombre sea un vaso para que Dios ponga su vida en ese recipiente, y así éste pueda vivir y disfrutar de la vida divina. Esto es lo que debemos tener claro. El diseño de Dios, al crear al hombre, fue que Dios deseaba vaciarse en el vaso que somos, para que podamos vivir la vida divina y compartir, impartir y distribuir esa vida divina a otros. Por eso, cuando leemos Génesis, vemos que Dios tomó el barro y formó el vaso, y luego sopló su espíritu en el espíritu del hombre. Después, el Señor puso el árbol de la vida y le dijo: Esta es mi vida, representada en este árbol. Debemos recordar que fuimos creados para recibir y manifestar esa vida divina, no simplemente para ser felices o para formar una familia. Esta manera de pensar es muy simplista. El plan de Dios, por el cual creó todo, es hacer de nosotros un vaso con una naturaleza humana, para que Él pueda morar en nosotros con su vida, sus riquezas, su amor, su poder y su bondad, y así podamos vivir la vida divina y compartirla con los demás. Jacob, al no tener claro el diseño de Dios, comenzó a vagar de un lado a otro, sin rumbo definido. Pero llegó un momento en el que puso una piedra como almohada y se recostó para descansar. Fue entonces cuando Dios le dio un sueño. Jacob vio una escalera con ángeles subiendo y bajando. El Señor le estaba mostrando que su propósito era traer lo celestial a lo terrenal, para que la vida divina pudiera manifestarse en su vida. Impactado por esta revelación, Jacob se levantó y ungió la piedra con aceite, declarando que aquel lugar era la casa de Dios y lo llamó Betel. A simple vista, parecía que había entendido. Sin embargo, observa lo que dijo. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, del 20 al 22. Dios le había mostrado la escalera y le había dicho: Te daré mi vida. Pero Jacob comenzó a hablarle de sus problemas. Bueno, pero yo necesito comida, vestido, ayuda, un poco de paz. No había entendido que, si Dios te da su vida, en ella está todo lo que te hace falta y mucho más. Si tienes a Cristo, en Él está todo escondido, absolutamente todo lo que necesitas. Disfruta a Cristo. El diseño original. La Tierra gira alrededor del Sol, por ende, estamos bien. Pero, ¿qué sucedería si eligiera girar alrededor de otra estrella? Seguramente no estaríamos acá.
Esto es lo que le sucedió a Adán y a Eva. Ellos habían sido creados con el propósito de que sus vidas girarán en torno a la vida de Cristo. Sin embargo, rechazaron esa vida y comenzaron a girar en torno a sí mismos. Desde entonces, la naturaleza humana ha estado girando constantemente en busca de bienestar, mejora y avance. El hombre ha perdido el diseño original que consistía en ser un recipiente para que Dios pudiera depositar su vida en éste, permitiéndole disfrutar tanto de la vida humana como de las riquezas de la vida divina. Ese fue el diseño original de Dios, infundir la vida divina en este frágil cuerpo de barro, para que el oro, la vida divina, crezca y el barro, la naturaleza humana, se humille. Al observar el libro de Apocalipsis, observamos una ciudad hecha completamente de oro. Todos nosotros, aquellos que hemos crecido en el plan de Dios, porque su propósito se cumplirá perfectamente tarde o temprano. Dios nos creó para ser un vaso, para vivir su vida y compartirla con los demás. La Escritura afirma que Dios creó al hombre a su imagen, es decir, en pequeñas dosis. Él puso sus virtudes en el alma humana. Esta es la razón por la que en nosotros hay algo de su amor, de su bondad, de su justicia. Es decir, somos humanamente divinos y divinamente humanos. Es por eso que envejecemos, nos enfermamos, nos deprimimos, armamos guerras, robamos, destruimos, morimos. El mal ahora está en el hombre, pero también el bien. Ahora el ser humano tiene dos leyes que pelean entre sí. Sin embargo, para Dios, tanto aquellos que tienen más bien como aquellos que tienen más mal son iguales, porque todos estamos fallados, caídos. Esto es lo que Pablo descubrió y en la epístola a los Romanos, capítulo 7, versículos del 21 al 24, hace un autoanálisis bajo la guía del Espíritu Santo. Pablo describe la lucha que todos tenemos. Queremos hacer el bien, porque el bien está en nuestra alma, pero también el no hacerlo. Así que, queriendo hacer el bien, mejorar, crecer, formar una pareja, hallamos que la ley del mal está también en nosotros. Por eso la vida humana es miserable. Dos naturalezas. Hay una lucha entre el bien y el mal. A veces gana el bien, a veces gana el mal, y a veces empatan. Pero todos estamos en esa lucha que está claramente representada por los dos hijos en la parábola del hijo pródigo. Aquí, el Señor muestra cómo el Padre trata lo malo y cómo trata lo bueno. Las obras de maldad, la ira, la envidia, el egoísmo, etc. están representadas en el hijo que le pide al Padre que le dé el dinero que le pertenece para irse de la casa. Vivir perdidamente y malgastarlo todo. Un día este hijo, iluminado por Dios, tocó fondo y volvió en sí. Fue entonces cuando afirmó: voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: papá, he pecado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto explica que el mal puede ser rendido. Frente a esta actitud, el padre lo abrazó, le colocó un anillo en su mano, lo vistió, le dio calzado e hizo una fiesta. Así es el amor de Dios. Él toma lo malo y lo perdona para siempre. Pero en la casa también estaba el otro hermano, el trabajador.
Este hermano nunca le pidió dinero al padre. Él era un buen hijo, un trabajador diligente. Amaba a su padre y no tenía intención de irse y vivir de manera irresponsable. Si hubiera querido, él podría haber reclamado su herencia y haberse marchado, pero decidió quedarse y trabajar. Siempre fue una persona honorable y justa. Sin embargo, Dios siempre hace algo para mostrarle al buen hijo lo equivocado que está. El segundo hijo decía: soy una buena persona. He cometido errores, sí, pero no como mi hermano, que malgastó todo su dinero. Yo soy un trabajador dedicado que ha honrado y respetado a su padre y ha trabajado arduamente, desde el amanecer hasta el anochecer. Sin embargo, cuando el hermano menor, arrepentido, regresó, el padre le dio un anillo, un vestido nuevo y organizó una fiesta. En ese momento, el buen hijo comenzó a darse cuenta de que no era tan bueno como pensaba. El alma siempre te hace sentir bien, creyendo que eres un buen cristiano, que amas a Dios, que obedeces su palabra y que solo quieres hacer el bien. Pero Dios dice: ¿de veras? Te enviaré a tu hermano arrepentido para mostrarte que tú también estás perdido, solo que no te perdiste fuera de casa, sino dentro de ella. Analicemos algunas de las frases de la parábola. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Lucas 15, del 28 al 29. El hijo mayor se enojó. Había vuelto su hermano. Tendría que haberse alegrado. Pero él se enojó, mostrando que él también tenía las emociones a flor de piel. Y respondiendo a sus emociones, no quiso entrar a la fiesta. Ofendido, le hizo conocer su currículum al padre. Hace muchos años que te sirvo. Nunca te desobedecí y no me has dado ni un cabrito para comer con mis amigos. El hijo le echó la culpa al padre porque no le había dado un cabrito. ¿Acaso no podía tomar él mismo el animal? Si todo era de él. Esta es una radiografía de la persona meteculpa, almática y carnal. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo, dijo el muchacho, ni siquiera pudo referirse a él como su hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor tenía envidia. ¿Cuál es el problema si Dios bendice a otra persona? El papá entonces le respondió. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Lucas 15, del 31 al 32. Cuando alguien está muerto, el Padre hace una fiesta. Cuando alguien muere a la vieja naturaleza, Dios enciende la vida de Cristo y viene la fiesta, el anillo, el vestido. Y ese es el final de la parábola. El bien y el mal, la naturaleza humana, son dos hermanos que viven peleándose. A veces nos creemos el hijo mayor, el bueno, el correcto, y otras veces el menor, el almático, el que actúa mal. Es interesante porque el menor, el carnal, tuvo luz, pero el bueno no. Por eso, Dios tuvo que intervenir
para que el hermano mayor viera que no era tan bueno, porque la Biblia asegura que no hay bueno ni siquiera uno. Esta es una verdad que tenemos que recibir y aceptar para ser libres en el nombre de Jesús. No hay justo ni uno, por eso la naturaleza humana es como los dos hermanos de la parábola. A veces somos uno, el bueno, y otras veces somos el otro, el que vive la vida loca, por lo que siempre hay una lucha interna. Es por esta razón que Pablo expresó: miserable de mí. Pero un día sucedió algo maravilloso. En ese día tan especial, registrado en la agenda celestial, Dios envió a alguien para hablarnos de Cristo. El Espíritu Santo se encargó de iluminarnos y experimentamos una transformación interior, similar a la del Hijo pródigo. En ese momento le dijimos al Señor: ya no quiero vivir para mí mismo. Deseo regresar al plan original. Dame la vida de Cristo. Y así, Cristo, una persona perfecta, divina, hermosa y maravillosa, con todas las virtudes perfectas y dueño de los cielos, la tierra y lo que hay debajo de ella, vino a vivir en nosotros. Cristo ha hecho su morada en nuestro corazón, y todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en nuevas criaturas. El oro de la naturaleza divina se ha depositado en nosotros de manera permanente. Andar en el Espíritu. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol nos plantea otra lucha: la elección entre vivir conforme a nuestra antigua naturaleza y hacer lo que el bien y el mal dicten, o abandonar esa naturaleza y vivir en el Espíritu de Cristo, disfrutando la vida divina que vive en nosotros, que es el oro dentro de nuestro frágil estuche de barro. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto significa, literalmente, que debemos dejar desempleada a la vieja naturaleza, no operar en ella, porque los deseos de la carne están en conflicto con el Espíritu, y el Espíritu se opone a la vieja naturaleza. Andar en el Espíritu implica disfrutar del Señor, mirarlo a Él a lo largo de todo el día. Nuestra tarea no es portarnos bien, porque cada vez que intentamos hacerlo, terminamos fallando aún más. ¿Cuántas veces hemos dicho: debo leer la Biblia? Y luego nos aburrimos y terminamos bostezando. O hemos dicho: tengo que ir a la reunión, y después de 2 meses de ausencia, volvemos con energía, pero solo para dejar de ir nuevamente 3 domingos después. Entonces, la clave está en andar en Cristo. Toda esta lucha está explicada en la Biblia. Incluso se puede comparar con las hermanas Marta y María. Marta se ocupaba de limpiar y organizar, pues quería que Jesús viera una casa impecable. Pero vivir en el alma, en el esfuerzo humano, nos lleva al agotamiento, a sentirnos destruidos. Por otro lado, María se sentó a los pies de Jesús y decidió disfrutar de él. Ella dejó que el alma se ocupara de las tareas y eligió vivir la vida del que había venido a su casa, Jesús. Vamos ahora a la parte práctica. ¿Qué significa andar en el Espíritu o andar en Cristo? Hay 2 maneras de hacerlo. Veamos. 1. Primera manera. Tomar nuestra naturaleza humana, lo bueno y lo malo, y dejarlo en la cruz para su muerte. Necesitas tomar el barro y decirle a Dios: Señor, muéstrame lo bueno y lo malo en mí, mi alma y mi carne, y lo dejaré en la cruz, porque yo no puedo darle muerte a mi propia naturaleza humana. No quiero luchar más, me rindo y lo dejo en la cruz, porque sé que tu cruz tiene el poder
para poner fin a todo lo mío. Y así el barro que tiras en el altar se quedará mientras que el oro, que es Cristo, comienza a crecer en ti. Y ahora ya no eres barro con oro, sino oro con barro. Por eso, cada día, acércate al altar y pídele al Señor que te muestre tu alma, porque tu carne sabe que, por ejemplo, robar está mal y tu conciencia te acusa inmediatamente. Pero en tu alma está tu indiferencia hacia las cosas del Señor, tu apatía, el enfoque en tu propia agenda. Observa lo que sucedió en las bodas de Caná. El vino se había acabado, por lo que Jesús convirtió el agua en vino. Es decir, Él hizo un segundo vino, porque el primero se había agotado. La pregunta es, ¿por qué Jesús esperó a que se acabara? Si Él sabía que se estaba terminando, ¿por qué no hizo el milagro antes para que no se acabara? Porque el primer vino representa la vieja naturaleza. El Señor esperará que se termine y cuando lo haga dirá, ahora sí pondré de mi agua en tu vasija y te daré de mi naturaleza divina. Voy a darte el mejor vino, pero solo cuando se acabe el tuyo. Todo lo tuyo se tiene que terminar. Un día, Dios le anunció a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo. Él tenía 86 años y aún era fértil, pero Sara, su esposa, era estéril, no podía concebir. Fue por eso que Sara le dijo, mi amor, tengo un hijo con la criada, y ella nos dará el hijo que Dios nos prometió. El alma es así, cuando estamos bien, cuando nos va bien, cuando nos suceden cosas bonitas, ella domina. Abraham intimó con Agar, y de esa relación nació Ismael, cuando él tenía 86 años. Sin embargo, Dios esperó 13 años más, hasta que Abraham tuvo 99 años y era impotente, sin espermatozoides vivos, para decirle, yo te daré un hijo, y ese hijo no será producto de tu fuerza, sino que será 100% un milagro. Ismael es el producto de tu alma, de tu esfuerzo, de tu lucha, de tu trabajo, de tu inteligencia, de tus ideas brillantes, de los cursos que has hecho, de tus ganas de superarte. Abraham representa todo eso. Dios espera hasta que el alma muera. La carne, lo que nace del esfuerzo, peleará contra el espíritu. Pero Dios esperará hasta que tu carne muera. Por eso, cuando nació Isaac, Abraham se circuncidó. Pablo afirma que nosotros también estamos circuncidados en el corazón, porque hemos llevado nuestra carne al altar. Durante 3 años y medio Jesús le enseñó una sola lección a los discípulos. Separados de mí, nada pueden hacer. El Señor quiere que entendamos que sin Él no somos capaces de lograr nada. Podemos intentarlo, sí, pero será como producir un Ismael, algo que está separado de Dios y por lo tanto no tiene valor. Pablo también comprendió este principio y escribió, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él decidió renunciar a su propia fuerza, a su capacidad y morir a todo lo malo y todo lo bueno en él, para que el Señor le diera a Isaac por gracia, por obra suya, por medio de un milagro. Pablo decidió andar en el Espíritu y dejar de vivir en la carne. Cuanto más vivimos en el Espíritu, más muere la carne. La muerte de la carne es un proceso continuo. Analicemos el siguiente pasaje. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Segunda de Samuel 3:1. La casa de Saúl representa la vieja naturaleza y la casa de David representa la nueva naturaleza.
Mientras la nueva naturaleza se iba fortaleciendo, la vieja naturaleza se iba debilitando. Necesitamos ir al altar para debilitar lo nuestro hasta que no quede nada, para que el oro crezca y todo lo que Él es y tiene empiece a manifestarse. Él lo hará porque es todopoderoso, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Andemos en el Espíritu. 2. Segunda manera. Cuando vamos al altar, dejamos morir lo viejo y lo nuevo de Dios llega. Dejamos morir al viejo vino y el nuevo vino aparece. Dejamos morir a Ismael e Isaac nace. El altar es un camino, pero también hay otro camino. Porque si bien Dios a veces nos muestra lo que debemos dejar morir, otras veces no lo hace. En ese caso, simplemente vamos en el Espíritu, disfrutamos de Él, le hablamos a Él, lo buscamos a Él, nos deleitamos en su presencia. David decía, tengo hambre de ti, Señor. Mira qué sencillo. No es necesario hacer un curso, simplemente basta con decir de corazón, Señor, te anhelo. Eres todo para mí. Es necesario que mueras a cuestionamientos tales como ¿cómo tengo que orar? ¿O qué mandamientos tengo que guardar? En lugar de eso, habla el lenguaje divino y repítelo a lo largo del día mientras haces tus tareas cotidianas. Por ejemplo, Señor, estoy en ti y tú en mí. Oh Señor, cúbreme y sé mi persona. De esta manera, Cristo empezará a crecer y se manifestará, y tú comenzarás a vivirlo y a disfrutarlo de manera sencilla. ¿Cómo saber si estoy andando en el Espíritu? Si estás andando en Cristo, ocurrirán dos cosas en tu vida. En primer lugar, Cristo será precioso para ti. ¿Es Cristo precioso para ti? ¿Es más precioso hoy que ayer? Tal vez respondas que sí, pero quizás mientras adoramos en la reunión, estás pensando en lo que debes hacer apenas salgas. En segundo lugar, si estás andando en el Espíritu, sentirás hambre por el Señor. ¿Sientes hoy más hambre de Él que ayer? ¿Hay más pasión por Él en tu corazón? ¿Deseas más de Él? Ahora bien, ¿cómo se expresa Cristo en ti? A veces ni siquiera te das cuenta, pero quizás tu rostro brilla como el de Moisés. Es algo que ocurre espontáneamente, porque es la ley de la vida. Cristo se expresa a lo largo del día y comienza a guiarte. Un gran hombre de Dios cuenta que una vez Dios lo guió a que entrara al espacio de un restaurante en un centro comercial. No había nadie en el lugar, pero el Señor le indicó que predicara. El pastor obedeció. No había nadie, pero predicó e hizo la oración de entrega, como si el lugar estuviera lleno de personas, aunque estaba vacío. 10 años después, un hombre le compartió su testimonio. Le contó que él estaba escondido en la cocina y que ese día, luego de escucharlo predicar, se convirtió a Cristo. Así es la guía de Dios. El Señor te llevará a hacer cosas raras, pero Él se expresará con toda su fuerza, su poder y sus recursos. La palabra en Segunda de Reyes 4 narra la historia del hijo de una mujer que había muerto. La mujer lo dejó en la cama y fue a buscar a Eliseo. Al llegar a la casa del profeta, Giezi, su asistente, la recibió. Mi hijo está mal, está muerto, le explicó. Eliseo le dio su báculo y le dijo a Giezi que fuera a la casa del niño y le tocara la cara con el báculo. Giezi corrió hacia allá, entró en la habitación y tocó la cara del niño con el báculo, pero nada ocurrió.
el niño siguió muerto. Giezi salió y, cuando Eliseo le preguntó qué había pasado, respondió: «Nada, el niño está muerto». ¿Qué había pasado? La noticia le había activado el alma a Eliseo. Por eso le había dado el bastón a Giezi y le había indicado qué tenía que hacer. Esa era la razón por la que había fallado. Consciente de su error, el profeta le dijo a la madre que se quedara fuera. Luego entró a la habitación, cerró la puerta y esperó la carga. Lo primero siempre tiene que ser buscar a Dios para que Él nos dé su voluntad. No hagas nada, no digas nada, no decidas nada si primero no disfrutas de Él. No utilices el báculo porque no te va a funcionar. La guía de Dios llegó y le dijo a Eliseo que se tendiera sobre el niño, que estaba frío como un cadáver. Eliseo se tiró sobre él, mano con mano, cara con cara, y el niño entró en calor, porque cuando andamos en el Espíritu, nos lanzamos allí donde hay muerte, y la muerte recibe el fuego de Dios. Todo lo que toquemos recibirá calor divino. El niño entró en calor, pero seguía muerto. Sin embargo, Eliseo no se rindió. No se fue de la casa sin ver el poder de Dios manifestado. Dio la vuelta y se tendió sobre el niño por segunda vez. ¿Por qué se tendió nuevamente si la primera vez no había pasado nada? Eliseo había entendido que no debía apresurarse y disfrutar del Señor. Si el primer altar no funcionó y estás peor que antes, si usaste un método y te falló, vuelve a entrar en la presencia. La palabra no dice que Eliseo oró. Él solo estuvo en intimidad con Dios y automáticamente la guía lo condujo a tenderse nuevamente sobre la criatura. Esta vez el niño estornudó y se levantó. A veces Dios no te va a dar el milagro al instante, para enseñarte que anhela que te quedes con Él un poco más. Si lo hace rápidamente, el alma podrá activarse. Lo que el Señor desea es que no te vayas rápido de su presencia. El hecho es que no importa lo que tarde el milagro, sigamos buscándolo, porque Cristo traerá la victoria. Fuimos creados para ser vasos y vivir su vida.